Bueno, antes, como me habían presentado, solamente comentaros que, como decía antes, no soy un experto, no soy biogenético, no tengo nada que ver con inteligencia artificial. Sí que voy a hablar, sé que no sé cuántos científicos, biólogos, médicos hay aquí en la sala presentes. Sé que hay alguno, alguno escondido sé que lo hay, pero bueno, pero bien. Solamente comentaros, he estado durante muchos años dentro de como responsable de la formación en management, y en management trabajaba mucho el tema de liderazgo, y dentro del liderazgo había una nueva corriente que era el entorno VUCA. El entorno VUCA tiene que ver con todo lo que nos ha venido. Antes decías lo que nos va a venir, ahora es lo que ya nos ha venido, que es tan cambiante, tan impredecible, tan volátil y que nos hace cambiar constantemente los esquemas de lo que hasta entonces nos habíamos habituado. Y dentro del entorno VUCA había un apéndice que era pues, el tema de la inteligencia artificial y transhumanismo. De ahí un poco este tema, pero bueno, creo que entre todos lo que estaría bien es entender de alguna manera pues, qué es lo que, cuáles son las raíces, cuáles son las bases, los referentes, y a partir de ahí pues, vamos a hablar. Pero voy a empezar y me gustaría plantearos lo siguiente. ¿Quién de vosotros estaría predispuesto a hacer un plan que le permitiera el poder incrementar tus capacidades físicas, de inteligencia, incluso morales, y que además, sin ningún esfuerzo? ¿Quién estaría dispuesto a aceptarlo? Wow, bien, bien. Bueno, hay gente... Sí, a ver, otra vez, de nuevo, para ver un poco... Bueno, aquí estamos ya un 80% perfectamente. Pues de esto va el tema. El tema es del transhumanismo. ¿Alguien sabría decirme cuál es la definición, o sabría darme la definición de lo que es el transhumanismo? Yo tengo una definición, no es mía ni mucho menos, es justamente uno de los referentes, es un filósofo sueco y es uno de los padres del movimiento, y lo que dice es así: como un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías de manera que puedan eliminarse de la condición humana los aspectos no deseados e innecesarios, como es el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal. Esta sería, a grandes rasgos, la definición. Por lo tanto, la pregunta que viene es: ¿y de dónde viene? La palabra transhumanismo no es nueva, no es algo de este siglo, sino que ya antiguamente Dante Alighieri, en su libro La Divina Comedia, nos habla acerca de este vocablo de trascender, transhumanar, trascender la condición humana. Ya viene un poco de lejos. Pero la pregunta es, si el transhumanismo lo que pretende es la mejora de las condiciones físicas, psicológicas e intelectuales, entonces, ¿nosotros somos transhumanistas actualmente? ¿Sí o no? Bueno, yo, por ejemplo, tengo unas gafas, tengo la vista cansada y yo necesito algo que me ayude a potenciar esa capacidad física. Pero además, aquí no lo tengo porque lo he guardado, yo dispongo de un móvil, un poco viejecito, no es de última generación, pero que sin embargo me permite que yo tenga una serie de inteligencias agregadas directamente en mí, en tanto que puedo tener una capacidad de memoria increíble, puedo tener la capacidad incluso musical, puedo tener, de los registros que tenga grabados, puedo tener incluso toda la información que requiera al alcance de mi mano y nunca mejor dicho. Por lo tanto, ¿soy o no soy de alguna manera transhumanista? ¿Sí? ¿Seguro? También cuenta, también cuenta. También cuenta. Ahora bien, seguramente que si yo por los nervios me diera pues, un infarto, y espero que no sea así, y de repente me tuvierais que llevar al hospital y me tuvieran que intervenirme, pues tendría un marcapasos, ya tendría algo dentro del cuerpo. Entonces, ¿ya sería más transhumanista, sí o no? ¿No? ¿Quién ha dicho que no? ¿Alguna razón? Sí. De momento los tengo convencidos a todos. Luego mi faena será intentar darle la vuelta. Pero sí, sí, dime.
Muy bien, vamos a cada vez acercándonos un poco más. Pongo otro ejemplo. Imaginaos, estoy en un accidente, acabo pues una situación tetrapléjica, no soy capaz de mover mi musculatura y sin embargo, a través de las redes neuronales me permite poder dar una orden a un ordenador para que él a su vez lleve a cabo la tarea que le haya encomendado. Por lo tanto, en este sentido, ¿dónde estás? Entonces, ¿sería ya un transhumanista, sí o no? ¿Que no? Muy bien. Sin embargo, como yo ya estoy aprovechando de un circuito neuronal para emitir estas órdenes y que lleguen a un ordenador, también podría aprovechar de insuflar una serie de competencias, no sé, pues memorísticas, o que sea capaz de aprender idiomas, o que sean de otro tipo cognitivas, para que pudiera enriquecer, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, hay una pregunta importante y es ¿dónde está el límite? ¿En qué manera el transhumanismo me puede llegar incluso a afectar hasta el punto de que si pierdo la memoria o me la puede modificar o me la puede... Entramos en un terreno un poco pantanoso, peligroso, ¿no? Por lo tanto, bienvenidos al mundo que nos viene ahora encima, que ya estamos presentes. Digo aquí el futuro, pero es real. Es el mundo de los cyborg. ¿Habéis conocido alguna ocasión algún cyborg? No personalmente. Yo recuerdo que hace unos años, 3 o 4 años, en una iglesia evangélica, estuve dando el entorno Buca, que tiene mucho que ver con lo que comentaba antes, y mi hija se fue a un encuentro de artistas y el siguiente diapositiva, concretamente es este de aquí, Lady Harbison estaba presente y ella pues alucinaba, ¿no? Como en plena Barcelona, en una fiesta de amigos, él se encontraba. Quiero presentar algunos de los cibos que actualmente son reconocidos, son relevantes y son un poco los impulsores del movimiento. Neil Harbison, él nació con una enfermedad que es la acromatopsia y que significa la incapacidad de poder visualizar en color. Él solamente puede ver todas las imágenes en blanco y negro o en un tamiz de grises, pero no puede ver en colores. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Pues él intentó suplirlo a través de poder injertar una antena auditiva dentro del cerebro y de esa manera poder escuchar los sonidos de los colores. Que nadie se le plantea hacerme esta pregunta, porque no sería capaz de responder qué significa, pero sí que es cierto que él tiene esa capacidad de escuchar el sonido de los diferentes colores, no los que nosotros podemos ver, sino que además otros colores como la ultravioleta o los infrarrojos. También tenemos a otra cyborg, en este caso es Mon Rivas, es una danzarina española y que ella en su momento también lo que hizo es, cofundador juntamente con Harbison del movimiento cyborg que hay aquí en Barcelona, concretamente en Mataró. Y ella se hizo un implante sísmico en su brazo y con ello le permite tener la sensibilidad de ver cualquier movimiento sísmico que haya a nivel del planeta. Ella lo percibe, indistintamente de la intensidad que pueda tener. Otro de los impulsores es Rob Spencer. Él, veis que tiene un ojo un tanto especial. Él lo que hizo fue injertarse un ojo artificial de tal manera que le sirve como una cámara de grabación. Él se permite grabar constantemente y a través de inalámbrico poderlo luego tenerlo guardado en un USB o en un ordenador o lo que fuera, ¿no? Habría más, pero la idea es esta, la idea es que cada vez es un movimiento que va teniendo pues, mucho más alcance. Por ejemplo, hace unos años, 2018-2019, leí en la prensa que en Suecia habían actualmente 4.000 cyborgs así definidos por parte de la organización, ¿no? 4.000 personas que la inmensa mayoría lo que ha hecho es implantarse un microchip en su cerebro y con ello empezar a poder mover, tomar acciones de una forma rápida, instantánea y electrónica sin tener la necesidad de que su cuerpo sea la que tenga que moverse o tenga que actuar en ningún aparato, ¿no? ¿De dónde surge la necesidad de este movimiento? ¿De dónde nos viene? Bien, uno de los primeros impulsores fue un biólogo
Sir Julian Huxley, quien en el año 1957, él se planteó el hecho de que era importante el intervenir en la evolución del hombre para poder conseguir mucho más logros de lo que era en sí mismo la propia evolución. De hecho, luego posteriormente, en los años 90, ese movimiento adquirió mucha fuerza, tenía su estructura, realmente tenía sus representantes en diferentes países y además, luego en el año 98 se formalizó su primera declaración transhumanista, en la cual ellos tienen pues, una serie de objetivos, de misión, visión, etcétera, etcétera. Comentaros qué es lo que pretenden. Ellos, los transhumanistas, parten de una premisa, y es que la evolución biológica, de alguna manera, nos ha llevado a una situación lenta, cruel, nos ha hecho vulnerables a la enfermedad, vulnerables incluso al sufrimiento o a los problemas éticos, morales que podamos tener. Por lo tanto, la evolución biológica es algo que tampoco nos ayuda suficientemente a conseguir que el hombre sea más perfecto. Y por lo tanto, ¿hacia dónde apunta? Pues lo siguiente, si la tecnología me permite y me capacita para poder tener ese plus adicional, ¿por qué no aprovechar? ¿Por qué no salirme de esa vulnerabilidad que me siento que estoy atado y presente? Por lo tanto, ellos plantean y lo que proponen es dejar esa evolución biológica por un lado y que realmente sea la evolución dirigida por diseño inteligente la que empiece a actuar. Y fijaros que cuando hablo de diseño inteligente no me refiero a lo que normalmente se entiende, ¿no? La creación de Dios, Dios el que crea el universo y el entorno, sino que los propios hombres a través de la tecnología son ese diseño inteligente que interactuarán para que la evolución humana vaya pasando por diferentes estrados y consigue pues, a una mayor perfección. ¿Cuáles son sus objetivos? O sea, hemos visto un poco de dónde nace y cuáles son ahora los objetivos que tienen los transhumanistas. Realmente hay dos tendencias. Una incluso es la tendencia más moderada y la otra la hard, la dura, la que es fuerte. La primera incluso dicen que es de la escuela francesa, pero lo que permite de alguna forma es, y ahí sí que coinciden las dos, es el tener una visión muy clara en cuanto a qué es lo que tengo que mejorar, aumentar o extender algunas potencialidades que pueden ayudar en el ser humano para poder llegar a ese estado más perfecto, más capaz, ¿no? Y por lo tanto, lo que desean es cómo puedo ser más feliz, cómo puedo vivir más tiempo, cómo puedo no envejecer, cómo puedo yo pues tener más capacidad cognitiva, y un poco va en esa línea, en una línea que es la que hasta ahora estamos planteando. Pero luego está el transhumanismo duro. En esta ocasión era una entrevista de José Luis Cordeiro. Él es el impulsor de la Singularity University, es una universidad que proviene de los esfuerzos entre Google y la NASA, de tal manera que ellos vaticinan, sobre todo, que aproximadamente en el año 2040, entre otros vaticinios, se conseguirá la singularidad. Es decir, que las máquinas tendrán igual o más inteligencia que el ser humano. Pues este hombre, que es uno de los impulsores, juntamente con Iñaki Gabilondo, le estaba explicando en la entrevista cuáles eran los objetivos de ese transhumanismo, que es sobre todo el alcanzar el vivir indefinidamente. Al principio hablaban de que el hombre podía llegar a 300, 400 años, pero no un estado ya de una persona ya mayor, sin energía, sin fuerzas, porque esto más que un logro sería un castigo. Yo a veces pienso, tener 100 o 120 años y que no te puedas ni mover, depender absolutamente de tu alrededor, pues no es lo mejor, ¿no? Sino de lo que están diciendo es que la vejez es una enfermedad y como tal hay que intentar solventarla. Y lo que están trabajando en esta universidad, y ya veremos en otras también, es de qué manera poder incidir para que, teniendo en cuenta que la vejez es una enfermedad, pues intentar erradicarla. Al mismo tiempo, ellos también plantean, por ejemplo, el hecho de hay ciertos mecanismos que nos pueden ayudar a conseguir un mayor grado de felicidad. Y abundando mucho más, y daría más tiempo, y luego también lo comentaremos, ellos plantean que al final lo importante es que el yo siga viviendo indistintamente que mi cuerpo muera.
¿Y esto cómo se consigue? Pues la conexión entre la mente humana con un sistema informático, con un ordenador. Entonces quedaría ahí en un contexto en el que yo físicamente mi cuerpo podría haber desaparecido, pero sigo estando yo presente. También os puedo decir que además está hablando de no solamente esto, sino que si unificamos todos los yos de toda la gente que está en esa conexión, podemos tener una superinteligencia, más allá de lo que hasta ahora el ser humano puede consigo mismo conseguir, ¿no? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué nos prometen? Hay como tres palancas, o incluso yo diría, hay tres propuestas y tres aspiraciones que ellos tienen y que desean de alguna manera darse a conocer, ¿no? Ellos lo que promulgan es, en primer lugar, que seamos súper longevos, que podamos realmente conseguir mucho más años de vida, de esperanza de vida. Sabéis que actualmente España es el segundo país con mayor esperanza de vida, la primera es Japón. Actualmente ahora la población del mundo, Japón, y en segundo lugar España. Hoy en día es bastante fácil llegar a los 90, a los 100 también se llega bastante, y la idea es que esto vayamos ganando territorio en adquirir mayor periodo de tiempo de vida, ¿no? Ellos están hablando de la superlongevidad, de la superinteligencia y luego también de la superbienestar. ¿Quiénes son los que...? Bueno, y sobre todo, en definitiva, lo que nos están diciendo, el ser supermans, ser personas capaces de poder tener pues, todo esto en uno mismo, imaginaros lo que implicaría, ¿no? ¿Quiénes son los principales exponentes del transhumanismo? Lo que me gustaría ahora que vierais es que en cada una de estas recomendaciones, de estas palancas de movimiento, quiénes son los que hay detrás de ellas. Fijaros a qué se dedican y sobre todo en qué universidad representan. Lo digo porque no estamos hablando de un rincón, de un barrio de Barcelona, que un buen día alguien se iluminó, escribió un libro y nos planteó esta teoría, sino que vamos a ver gente muy seria, gente muy preparada y muy reconocida. Y esta es la idea que me gustaría que quedara aquí en la sala, ¿no? En primer lugar, en cuanto a superlongevidad, tenemos a Aubrey de Grey, él es gerontólogo británico y es además, trabaja en la Universidad de Cambridge. Y él, ¿alguien puede leer lo que manifiesta? Sostiene que a través de mejoramiento genético podemos extender nuestra vida y eventualmente ser inmortales. La dirección clara es llegar a ser inmortal y no es el único. Tenemos también, antes hemos visto a José Luis Cordeiro, que es otro de los ponentes, y tenemos también a Ray Kurzweil, que él es el vicepresidente de Google y que está en temas de I+D y en cualquier charla, en cualquier entrevista a través de la televisión que le invitan, pues es algo que suelen bastante vaticinar y plantear, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la superinteligencia, ya hemos conocido a Niels Bostrom. Él es filósofo sueco, pero además es director del Instituto para el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford. Vemos Cambridge, Oxford, Singularity University, que está los de Google y los de la NASA. Esta es la gente que están hablando y vaticinando lo que estamos comentando. Y él dice, ¿alguien puede leer, por favor? Nos habla de transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico como intelectual. Exactamente. Tenemos unas tecnologías, actualmente ya están presentes, que ¿por qué no nos aprovechamos de ella y conseguimos? Bueno, lo que hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Quién no le gustaría tener más capacidades? Y el 90% habéis dicho que sí. Ahora tenéis un dilema, ¿eh? Aquí, a ver cómo lo resolvéis. Yo no he levantado el dedo, vosotros mismos, ¿eh? No por nada. Pero bueno, entonces, en cuanto a superbienestar, bueno, en el caso de David Pearce, él planteó lo siguiente. Está muy bien ser longevos, está muy bien, además, tener muchas capacidades intelectuales, pero ¿de qué me sirve si yo no puedo ser feliz? Entonces, él lo que aboga es lo siguiente, es el intentar erradicar estos sustratos biológicos que provocan el sufrimiento y, a raíz de ahí, poder manipular de tal manera que ese estado de bienestar la pueda tener y además de una forma prolongada. ¿Qué tecnologías son las que nos pueden ayudar como palancas de movimiento a poder realmente que esto sea realizable, que realmente lo podamos aplicarlo en el contexto
del siglo XXI. Realmente hay dos tecnologías. Una es, lo vamos a ver, la biogenética y la segunda, la inteligencia artificial. Luego está la convergencia de las diferentes tecnologías, como la robótica u otras más, que cuando entre ellas se unen, cuando entre ellas se entremezclan, es totalmente exponencial las posibilidades que se abren. De tal manera que es bueno, el entorno VUCA que antes hablamos ya ha quedado casi viejo, porque realmente ahora es un entorno VIRCAS, que es todavía esto incrementándolo mucho más. Es decir, la suma de todas las tecnologías que están a nuestra disposición va a proveer en un futuro inmediato una serie de cambios tan brutales que va a ser difícil incluso digerir. A veces intentan ser más lentos porque hay que, de alguna manera, pues, intentar que la sociedad les pueda seguir el ritmo que ellos están marcando, ¿no? La primera, la que he dicho, es la biogenética, que es la tecnología que se aplica tanto en la creación, modificación y combinación de los organismos vivos y que sin duda es una de las tecnologías que permite avances terapéuticos en cuanto a la enfermedad del cáncer o otras enfermedades. Y esto es bueno, sin duda que sí, ¿no? Pero a la vez tiene una técnica que últimamente se ha puesto en marcha que es muy interesante y es muy importante. De hecho, es tan importante que en el año 2020 fueron premiadas las dos científicas, una francesa y otra norteamericana, en el premio Nobel en química. ¿Debido a qué? A que ellos crearon lo que genéricamente se llaman las tijeras genéticas, que es el CRISPR. ¿Y en qué consiste? Bueno, dicho de una forma muy básica, consiste en poder intervenir en el ADN, cortar aquella parte que no interesa o modificar y cambiarla. De hecho, sabéis que dentro del ADN tenemos una serie de códigos genéticos, tenemos toda la información y en las diferentes escaleras que tenemos dentro del ADN, si sacáramos algunas o interviniéramos algunas de ellas, sin duda tendría un impacto en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. O bien, en vez de ser moreno, podría ser rubio, o bien, en vez de ser alto, podría ser bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto tiene posibilidades de tal manera que si tenemos, por ejemplo, una chica enferma de fibrosis quística, que tiene una mucosidad que no le permite respirar, que no le permite avanzar, pues hoy en día, como es un problema genético, la solución es bastante fácil. También he de decir que, como todo, tiene posibilidades muy buenas, pero también hay aspectos un poco dudosos. No sé si os acordaréis que hace 2 o 3 años salió el experimento de un chino, no sé si sabré leer bien el nombre, He Jiankui, que él anunció que intervendría en la cadena genética de sus 2 hijas para evitar que ellas en un futuro pudieran ser capaces de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, ¿no? Lo consiguió, pero claro, eso despertó un interés bastante importante tanto en los medios como también luego en las tertulias. Es decir, si alguien es capaz y no hay un control, ¿hasta dónde podemos llegar? Claro, en la Unión Europea tenemos un código ético o moral que de alguna forma nos permite regularnos un poco. Pero hay otros países como China, por ejemplo, que si algo están mostrando es que no son muy abiertos a explicar lo que están haciendo dentro de su territorio, ¿no? Además, con esta técnica no solamente nos permite avanzar a nivel terapéutico, sino que también hay unas posibilidades comerciales muy interesantes. Es decir, puede llegar el momento en que uno puede pensar, bueno, yo quiero tener un hijo, pero ya que estoy y ya que está la técnica CRISPR, pues ¿por qué no puedo pedir ya por catálogo cómo me gustaría que fuera? E incluso, a lo mejor, con qué capacidades podríamos intervenir para que pudiera tener pues, más posibilidades o podría ser pues, más como a mí me gustaría haber sido, ¿no? Esto ya es algo que no es ciencia ficción, que también está ahí presente. De hecho, también se está hablando de las quimeras, es decir, utilizar órganos de animales con órganos humanos y mezclarlos, y hasta tal punto que actualmente, salió en la prensa hace ya unos años, unos chinos, juntamente con un laboratorio norteamericano de Carolina del Norte, cogieron a unos monos y se implementaron un 5% de genes del ser humano y como resultado salió que eran mucho más inteligentes que el resto de la especie. También lo probaron, por ejemplo, en ratones. En ratones de laboratorio consiguieron casi el doble de vida con respecto a los de la misma especie, pero sin tener esa modificación genética.
Se está hablando de lactogénesis, que son bebés que no necesitan el útero materno para poder llevar al punto final, que sería el nacimiento. Todo eso es lo que está ahí, ¿no? Claro, todo esto afecta, y tanto que afecta. Depende de la cosmovisión que tenemos de qué es el ser humano, pues uno va a decidir si va a entrar más o menos en el movimiento transhumanista. Si consideramos que el ser humano es un cuerpo, o es una carcasa, es más algo interior y nada más, obviamente todo lo que me ayude a incrementar mis competencias y mis capacidades, pues seguramente que estaré de acuerdo en aceptarlo. Si yo entiendo que como ser humano hay una parte física, pero hay una parte de alma, espiritual, será más complejo, será más difícil que acepte según qué situaciones o que me plantee algunos límites. Es evidente que si yo niego que en lo humano hay un principio y un fin y niego una existencia de Dios, es más fácil que me plantee que yo soy dueño de mí mismo y que por lo tanto cualquier mejoramiento en mi cuerpo pues siempre va a ser beneficioso y no me voy a plantear lo contrario. La segunda tecnología es la inteligencia artificial. No voy a entrar mucho en tema, pero sí, a grandes rasgos, comentar un par de cosas. En primer lugar, ¿ellos a qué aspiran? Pues aspiran, entre otras cosas, a conseguir ese momento que es singular, ¿no? Cuando las máquinas pueden llegar a tener más inteligencia que el ser humano, que como he dicho antes, algunos han dicho 2025, otros 2040. Yo creo que cada vez que va pasando años van retrasando un poco la fecha. No me importa la fecha, no sé si sea 2040 o 2050, es la intención, hacia dónde están trabajando y no sé lo que tardarán y si lo conseguirán. Esto es lo que a mí realmente me llama la atención. La fecha en sí a veces es más publicitaria que no otra cosa. Y por otro lado, como resultado, si ya llegan, es llegar a ese punto de fusión del ser humano con la inteligencia artificial, esa conexión del cerebro con el ordenador, para conseguir lo que decíamos, ¿no? que yo no quede solamente atado en un cuerpo físico, sino que además pueda tener esa capacidad de seguir viviendo en un entorno diferente. Uno de los ponentes de la inteligencia artificial, creo que le conoceréis, él es el impulsor de la marca Tesla. Además, él estuvo directamente trabajando en todo lo que era el tema de los satélites de comunicación. De hecho, es el que creo que tenía como 3.000 o 4.000 satélites dando vueltas alrededor de la Tierra. Quiere ser pionero en tema de transmisiones, en 5G. Y aparte, él creó una empresa de biogenética que es Neuralink. ¿Y qué es lo que pretende Neuralink? Pretende pues, precisamente eso, con el fin de evitar la enfermedad y con el fin de tener mejores terapias, insertar un microchip en el cerebro para que pueda ser posible pues, curar enfermedades, como antes he dicho, el Alzheimer o el cáncer, etcétera, etcétera. Claro, aquí hay un pequeño problema y es que si hay esta interfaz cerebro-ordenador, ¿nos podrían hackear a nuestro cerebro, sí o no? ¿Alguien podría intervenir? ¿Alguien podría hacer añadidos que estarían fuera de nuestro control? Pues si con el COVID algunos tenían como muy claro que podía ser viable, ya no te cuento yo, con un chip dentro del cuerpo, ¿no? Y más dentro del cerebro. Por otro lado, están las tecnologías convergentes y solamente a nivel de ilustración, pues bueno, hoy en día sabéis que están los chatbots que a través de la inteligencia artificial pueden hablar, pueden trabajar en áreas más administrativas, atender al público y tú estás hablando con alguien que antiguamente parecía un robot y parecía que era algo muy metálico, pero que ahora tienen ya la forma de hablar y con el tono totalmente humano, en algunos casos, y pueden ser como empáticos, más cercanos a ti, a tu necesidad, y conectar más en tu forma de necesitar la ayuda desde una perspectiva social, ¿no? Y por otro lado, se han inventado empresas como Eternime, que es una empresa que recogiendo todos tus recuerdos, todas tus fotografías, todos tus vídeos, pueden conseguir que tú sigas manteniendo ese contacto con el ser que ha fallecido y que pudieras seguir teniendo esa relación interpersonal con él, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de todos los archivos, de toda la documentación, de todas las fotos que hasta ahora lo habías tenido. Recuerdo que en la serie Black Mirror, no sé si lo habéis visto, hay un capítulo que precisamente habla de esto y bueno, realmente la tecnología está ahí. En una ocasión, en una entrevista en TV3, resulta que tuve la ocasión de conocer
a la mujer que impulsó esa tecnología y era debido a que falleció su novio, estaban en California trabajando en temas de I+D y entonces lo primero que hizo fue cómo alimentar, porque tenía un gran vacío en su interior y fue precisamente volcar todo en el ordenador, hacer un programa que fuera autoaprendiendo también y entonces ya conseguía dialogar con su difunto, entre comillas, con su difunto, con el lenguaje, con la manera de expresarse, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que queréis hablar con vuestro padre y porque tienes un problema, un dilema, escribes un email y te contesta con las expresiones típicas de él, con la foto cuando estabais los dos en la montaña pescando en un lago. Y ¿te acuerdas este día que tú y yo estuvimos? Pues mira, ¿no te acuerdas que hablamos de este tema? Que te aconsejé que hicieras esto, esto y lo otro. La tecnología ya la tenemos, ya está ahí presente. Y hay empresas que se dedican a esto. Anders Sandberg es director de neurología computacional, también de la Universidad de Oxford. ¿Alguien podría leer lo que nos dice en el párrafo aquí abajo? Está convencido de que la tecnología y la ciencia pueden mejorar la especie humana e incluso llevarnos a un modo de existencia posthumana mucho más avanzado. Exactamente. Fijaros que hasta ahora hemos hablado del transhumanismo y ahora empezamos a hablar del poshumanismo. Y es una evolución. Claro, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué es lo que, hasta dónde entra una y sale la otra, ¿no? Y de una forma muy breve es plantear lo siguiente. El transhumanismo no deja de ser un paso intermedio para llegar al poshumanismo. Es un paso de transición en la que vamos adquiriendo una serie de capacidades y que son capacidades que en nuestro entorno normalmente la gente normal no las va a adquirir, pero que sin embargo nos hace diferentes y muy competentes. Pero el poshumano posee una identidad totalmente distinta. Implicaría, lo que he dicho antes, el trasvase de mi contenido sináptico a un ordenador para seguir viviendo, para seguir estando presente, no ya en un cuerpo. Y además, el poder llegar más adelante a integrarme en esa inteligencia colectiva que sería la suma de todos los que están conectados a través del sistema, ¿no? Hablaríamos del sistema. Ahora, vuelvo a repetir, ¿pero todo esto quién lo dice? Pues, ¿qué universidades han salido representadas? Oxford, Cambridge, Singularity University y otros muchos más. Son gente que cuando hablan se les escucha. En los foros suelen participar en los foros más importantes, las de bienvenida o las de clausura. Y hacen eco a nivel mundial. Salen en los medios de comunicación todas sobre todo las frases lapidarias que en un encuentro puedan surgir, ¿no? Pero fijaros que a pesar de ese ropaje, porque la mayoría de ellos, ¿qué son? Doctores en biogenética o de informática o de electrónica, o son psicólogos o son psiquiatras, es gente preparada, avaladas por universidades que no son de la esquina, sino que son reconocidas a nivel mundial, escriben libros, tienen programas y esto tiene un impacto tremendo. ¿Qué es lo que provoca? Pues entusiasmo. La gente cuando les oye escuchar y les dice, mira, en el 2040, 2050 vamos a vivir 200, 300 años. Pues uno mira, yo todavía soy joven, llegaré a los 50, pues casi que me espero y a ver si soy capaz de apuntarme, ¿no? O tienes unas capacidades que te las puedes injertar y estar por encima de la mayoría. O sea, lo que nos están diciendo es tan fuerte que el impacto es brutal y genera mucha ilusión, entusiasmo, pero a la vez tiene un coste. Pagas también una deuda, ¿no? Y la primera es que si queremos convertirnos en superhumanos, tenemos que tener claro que vamos a dejar de ser humanos, con todo lo que conlleva. Porque hay aspectos del ser humano, ético, morales, de carácter, de sentimientos, de emociones, que no hemos estado hablando, pero eso forma parte del ADN del ser humano. La parte, ya no digo la parte espiritual, esto no hay gen que lo pueda localizar, ¿no? Y además no solamente esto, sino que es algo que nos puede afectar a nuestra propia identidad,
como ser humano. Por lo tanto, hay ciertos peligros que están ahí y que bien haríamos en ponerlo un poco al menos en perspectiva, ¿no? Tener claro qué es lo que realmente deberíamos de abrazar o en todo caso reflexionar. ¿Por qué deseamos estar mejorados? Eso viene por una razón. ¿Por qué queremos ser mejorados? Porque estamos estropeados. Eso sí. Para tener bienestar. ¿Cómo? Para tener bienestar. Para tener bienestar, ¿qué más? En pleno siglo XXI, a nivel laboral, ¿por qué queremos ser mejorados? Ser más eficaces. Si tienes unas capacidades que otros no tienen, esto te da ventaja. A mí me gustaría tener esa capacidad que tiene ahora con 86 años casi. Pues injertar un poco en el cerebro de conocimiento de idiomas. Algo pequeñito, me gustaría, pero que no, porque ¿dónde queda Dios en todo ese lío? Vamos a ir viéndolo poco a poco, Pero sí que es cierto que, fijaros, yo he puesto dos razones. Una es para tener poder y para tener éxito. Si tú tienes estas capacidades cognitivas, emocionales, físicas, tienes mayor poder que los que no lo tienen. Y eso te da también pues, un grado de éxito que otros no tendrían. Y por otro lado, ¿qué más tienes? Tienes tiempo. Es decir, si a través de la posibilidad de recibir una serie de tratamientos que permitan que tu esperanza de vida no sea los 80, 100 años como mucho, sino pueden ser 200, 300, 400 años, pues obviamente eso tiene un valor increíble. ¿Por qué? Porque el tiempo es escaso. Y de hecho, muchos de los precursores son multimillonarios. Ellos tienen pasta, lo que queráis y más, lo que no tienen es tiempo. Y fijaros que la mayoría de ellos tienen siempre una empresa del ámbito de la biogenética para trabajar justamente este foco, ¿no? Este objetivo. Cómo poder ser longevos, cómo eliminar la vejez como enfermedad, ¿no? Por lo tanto, la idea es esta. La idea es el cómo sobrevivir en un mundo competitivo. Ahora bien, os he presentado algunos cyborgs que son conocidos, pero la filosofía del transhumanismo realmente está ya latente en nuestro día a día. ¿Es algo que lo podemos respirar? Sinceramente, no. ¿Cuántos piensan que no? Uy, qué poco, 50%. ¿Cuántos piensan que sí? ¿Cuántos no piensan? Vale, bien. Ahora bien, bueno, estamos en familia, por eso intento ser mucho más. Hay una serie de señales, de indicadores que nos pueden ayudar a entender que en el contexto que ahora vivimos va a ser muy fácil que en un futuro inmediato toda esta corriente pueda entrar de una forma muy amigable y de una forma muy abierta. Pero ya tenemos una serie de indicadores que están ahí, que yo os lo quiero presentar y bueno, y si es debate, pues lo debatimos y si hay algunos más que creéis que pueden ser interesantes, pues los añado a mis apuntes y seguimos adelante, ¿no? Pero hay varios indicadores. La primera es esta, culto a nuestro estado físico. Fijaros, en la última década es impresionante la cantidad de gimnasios que se han abierto y la gente que se ha apuntado. Tengo aquí una curva, que esa curva solamente está en decremento en la época del COVID, que fue cuando fue algo que tuvieron que cerrar. Pero básicamente podemos decir que hay una conciencia de mejora de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esto nos satisface, crea un buen aceptación a nivel social y además está de moda. ¿Y es cierto o no es cierto que es algo que está ahí, ¿no? Además, ¿qué ocurre? Pues que la cirugía estética va más. O sea, si alguien es profesional de la cirugía estética, no le faltará trabajo. Es mucho la cantidad de intervenciones que hay a nivel anual. Tengo apuntado que en España hay 65.000 operaciones anuales y con un coste de 300 millones de euros. Esto es solamente aquí. Y es evidente que es algo que cada vez se recibe con mayor aceptación y, por lo tanto, el tema del cuerpo, pues como que le damos mucha importancia, ya no solamente a nivel de deporte, sino también a nivel estético. Otro indicador, que el que tiene sobrepeso se le mira mal. Y a veces lo hacemos indirectamente, ¿no? Pero normalmente alguien que no se cuide,
que pensemos que está en contra de los cánones estéticos que funcionan hoy en día, parece que esté mal visto. Siguiente, la idealización de la juventud. Estamos en un momento en que los adolescentes ya quieren ser jóvenes, pero que la gente adulta quiere ser joven. Está muy bien. Lo que pasa es que a veces ves actuaciones de gente adulta que a mí me da vergüenza ajena verlo. En la forma de vestir, la forma de moverse, y dices, esto ya no toca. Pero bueno, sí que es cierto que hay un deseo de estar en ese periodo de sentirte joven con todas las potencialidades internas en marcha, ¿no? Además, queremos adquirir más memoria, sobre todo me refiero aquí a los estudiantes que tienen exámenes y que lo que hacen es tomar psicofármacos para intentar no dormir, alargar periodos de tiempo, intentar estar concentrados, todo lo que haga falta para ser competitivos, aprobar un examen o unos exámenes. Dependencia tecnológica, ¿qué os voy a decir? Hoy en día se te puede olvidar la fecha de tu aniversario, pero el acceso a tu móvil, a la contraseña, esto es impensable. Es algo que realmente está ya no en una generación, lo tenemos todos. ¿Y quién no ha visto a veces paseando un grupo, tomando un café, y están todos conectados y no interactuando entre ellos? Esto lo hemos visto o lo hemos hecho incluso a nivel familiar, ¿no? Entonces, es algo que está ahí, es una tecnología que la tenemos totalmente a nuestro alcance e integrada. Y además tenemos la flexibilidad líquida, es decir, que aquellos impactos que cada vez van surgiendo, aquellas nuevas modalidades, valores que antiguamente pues, no se tenía, ahora sí, lo podemos aceptar y mañana cambiar y pasado mañana de nuevo cambiar. Es como muy líquido. Hoy funcionamos de esta manera, pero si mañana es de otra, tampoco no importa. Yo creo que todos esos indicadores nos propician a pensar que de una forma muy fácil el movimiento transhumanista puede calar directamente. ¿Y todo eso qué configura? Pues podríamos llamar este nuevo modelo de vida, implicando una serie de nuevos valores que cada vez van surgiendo y que entran en contraposición a veces a otros valores o a nuestros valores cristianos en este caso. ¿Estaremos predispuestos a la mejora? Después de lo visto, ¿aceptaríamos una mejora? ¿Cuántos de vosotros sois padres de adolescentes jóvenes? ¿Levantar la mano? Bueno, yo también, pero los míos ya han pasado ya esta etapa, ¿no? Pero algunos incluso puede que ya tengáis nietos, pero fijaros lo siguiente, una pregunta fácil. Si vuestro hijo o vuestra hija está en una universidad de estas importantes, queremos que nuestros hijos tengan una buena educación, que tengan las posibilidades de tener un buen trabajo, un buen empleo, con buenas opciones de desarrollo profesional y personal. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Intentar que estén en las mejores universidades, ¿no? Bueno, pues si queremos que nuestro hijo se pueda formar en una buena universidad de Barcelona, el IES, SADE o parecidas, creo, ya no estoy al día, pero unos 25.000, 30.000 euros al año caen fácilmente, lo que nos costaría. Multiplicado por una formación de un grado que son 4 años, 120.000 euros. Pagaríamos 120.000 euros para que nuestros hijos estuvieran realmente muy bien formados y tuvieran rápido acceso al mundo empresarial. Pregunta, imagínate vuestro hijo o vuestra hija estudiando y que de repente te comente que sus compañeros de clase ya tienen unas capacidades externas dentro de su cuerpo que le permiten mayor velocidad de gestión de información, mayor capacidad memorística, mayor facilidad para el cálculo, para conocimiento de idiomas. ¿Qué haríamos nosotros? Sabríamos que ellos tendrían seguramente todas las opciones para aspirar a las empresas del IBEX 35, a las más relevantes, incluso a las menos. ¿Estaríamos en la misma situación competitiva que el resto de los compañeros de nuestro hijo o hija? ¿Esto es factible? ¿Puede ocurrir? Ya lo vemos un poquito más cerca, ¿no? Ya se han sacrificado muchos valores cristianos por la competitividad. O sea, no sería por primera vez los padres renuncian a sus valores para que sus hijos. Creo que eso ya se hace. Aquí tendremos un dilema que tenemos que resolver. Porque yo siempre la experiencia que, no sé, siempre he podido un poco ver que lo nuevo
somos un poco reactivos y queremos analizarlo y está bien, pero luego llega un momento que el día a día va entrando de tal manera que no te das cuenta y ya está dentro. Ya ha entrado, ya no puedes sacar, ya está ahí, ¿no? Y eso va a ocurrir, sí o no. En el momento que veamos la parte positiva, la parte que nos cautive, que nos haga, por ejemplo, pues como he dicho antes, más competitivos para poder alcanzar pues estos desarrollos profesionales que de otra manera a lo mejor lo tendríamos mucho más difícil, pues igual estaríamos más abiertos, no lo sé. ¿Qué deberíamos de tener presente? Por un lado, yo creo que es importante el respeto a la vida. Todo aquello que implique que pueda dañar nuestra integridad física, psíquica o moral, yo creo que deberíamos de evitarlo. Creo que es un primer paso a tener en cuenta, ¿no? Y eso es lo que deberemos de replantear. Segundo lugar, sí. ¿En qué estas cosas estarían dañando si se supone que es una mejora? Por ejemplo, lo que he dicho antes, yo puedo tener un chip dentro de mi cerebro, como he visto Elon Musk en su empresa que lo está implantando, y lo puedo tener. Ahora, yo tengo control, aparte de las capacidades que me puedan introducir, pueden haber otros elementos que estén dentro. Me puede afectar a mi voluntad, por lo tanto, me puede afectar también a mi integridad, me puede afectar a Que si se acota el riesgo de cosas dañinas uh-huh. y se queda solo en la esfera de la mejora y tal, y hay una serie de mecanismos que tú puedes, que sí que puedes controlar en el pack de que quiero que me Hay un haga. límite muy interesante y tendremos que entre todos ver hasta qué punto, ¿no? Antes he puesto el ejemplo del tetrapléjico, el que no tiene capacidad de movimiento y a través de un sistema neuronal es capaz de emitir órdenes a un ordenador para que ejecute una serie de tareas, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo? Eso está bien. Para mí la línea importante ¿es terapéutico o no? Si es terapéutico para mí no es ningún problema. O no debería ser en principio ningún problema. Cuando no solamente es terapéutico, sino es querer tener competencias y capacidades que el ser humano no las debería tener, para mí entramos en un terreno que realmente es escurridizo, es complicado. Porque en el fondo lo veremos, es querer ser lo que no somos, lo que nos dicen que vamos a acabar siendo, poshumanos. Es querer ser algo más allá de un ser humano. Sin embargo, Dios, en su soberanía, ha dado la capacidad al ser humano Uh-huh. y ha dado la capacidad a este mundo para que por las leyes de la física y de todas esas cosas de la gente lista que hace, esto se produzca. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa capacidad? Nosotros tenemos el libre albedrío y forma parte, desde Génesis 1, la capacidad que tenemos como ser humano de tomar decisiones. Se tomó en Génesis una decisión muy errónea, muy equivocada, que la estamos pagando en consecuencia. Y por supuesto que conocemos el bien y el mal, sobre todo el mal, el sufrimiento, el dolor, las guerras, la envidia, todo esto lo conocemos a partir de Génesis como consecuencia de una decisión. ¿Por qué? ¿Qué queríamos? El ser humano, ¿qué quería? Adán y Eva, ¿qué quería? Llegar a ser como dioses, ¿no? Por supuesto que al dar ese paso hay una consecuencia, que es la caída del hombre. Y esa consecuencia lleva consigo pues el poder perder, por otro lado, pues la oportunidad de tener esa comunión, no solamente comunión con Dios de una forma más intensa, sino no salirnos en unos límites que no lo podemos controlar y que no sabemos hacia dónde nos va a llevar, ¿no? ¿Sí o no? A ver, más preguntas. Uh-huh. Uh-huh.
mejorar, más eficaz, o sea, para superar exámenes de la universidad, por ejemplo, tratándose de la misma tecnología. O sea, en un caso sería aceptable, en otro caso no. Yo creo que hay unos límites y para mí esto sería uno de los límites que entiendo que deberíamos de reflexionar. Porque al final, tanto a nivel bíblico en el libro de Génesis como los autores de ahora, Yuval Noah Harari, es un judío, es escritor, es historiador, ha escrito varios libros muy relevantes que son bestsellers y él lo que promulga es que al final, donde queremos llegar, y lo veremos, es al final la idea de Dios queda obsoleta, nosotros vamos a ser Dios, porque tenemos toda la tecnología y toda la capacidad de crearnos, de mantenernos en un estado eterno y además en plena felicidad, ¿no? Eso es lo que apunta y esa es la dirección real a la que van abocados. Yo creo que no es cuestión de una mejora concreta y específica. Ya te lo digo, yo tengo un móvil que me permite unas competencias que yo por mí mismo nunca las tendría. Ni aprenderme todos los números de teléfono que tengo colgados en el móvil, ni tener la velocidad de conocer cualquier cosa porque entro en internet y rápidamente tengo toda la información que necesito, o casi toda. Pero sí que el gran regalo que se nos ofrece es esto, es que vas a tener unas capacidades increíbles, pero que por otro lado vulnera la dignidad humana, vulnera la libertad y que no sabes tampoco lo que te vas a encontrar. Todas las tecnologías tienen la parte buena y la parte mala. ¿La energía nuclear es buena? Es buena. ¿Es mala? Pregunta en Japón, que lo vivieron, evidentemente, ¿no? Pero ahí está la clave, no es tan solo incluso el presente actual, sino hacia dónde deriva, hacia dónde está encaminado el movimiento transhumanista. Y hemos dicho, te están diciendo que al final vamos a estar conectados, nuestro cuerpo, que no deja de ser un chasis, pues lo vamos a dejar, pero vamos a seguir, entre comillas, viviendo. Es lo que ellos pregonizan. Pero se llevarán el gran chasco. Bueno, yo creo que sí, porque... Si el ser humano va a poder hacer lo mismo que hace Dios, pues... Mira, hay un tema clarísimo, es el tema de la conciencia. No saben, han intentado entenderlo y no lo entienden, ni lo pueden simular en laboratorio. La conciencia forma parte del ser humano. Y esto es algo que no se puede copiar, ni generar a través de sistemas informáticos una copia o una simulación, ¿no? Podemos humanamente, pues sí, imitar incluso a pintores, entendiendo cuál es su técnica y reproduciéndola en otros escenarios diferentes. Se ha hecho y tienes cuadros que parecería que son el mismo autor inicial que las creó, ¿no? La conciencia no es posible, forma parte, como algunos denominan, el factor X, que es el propio factor del ser humano, que nos permite unas capacidades de sensibilidad, de espiritualidad, que no los puedes crear. Algunos denominan como la firma del autor, ¿no? Tenemos un ADN con una información increíble y eso está ahí. ¿Y eso cómo se puede crear de la nada o del polvo? O hay un ser inteligente, al final llegaremos a este punto, ¿no? O hay un ser inteligente o ¿qué hay? De la nada se crea vida. Hasta ahora que yo sepa, tenemos aquí un biólogo, pero que yo sepa, de la nada no se ha creado vida. Tiene que haber un input. Y dijo Dios y creó. Para mí este es el input válido. Pero es cierto que en el entorno en que nos movemos se nos va a generar dudas, planteamientos, que al principio serán muy golosos. Porque yo quiero que mi hijo, después de una formación universitaria, pues sea muy competente y pueda tener una vida profesional de éxito, por ejemplo, ¿no? Y nos van a plantear esas dudas. Tenemos que estar preparados a ver realmente si somos capaces de entender hacia dónde deriva y qué peligros hay. Y por otro lado, en qué medida esto nos frena a nuestra esencia como personas. Sí. Tot això que estàs explicant ho trobo interessantíssim i fa pensar molt. Jo diria que l'Homo sapiens fa 350.000 i 200.000 anys que existeix. Hi ha hagut el moment de la seva història on no hi hagi hagut guerres? No.
Hi ha hagut algun moment de la seva història on el propi home no hagi generat catàstrofes i dolor i patiment? No. Llavors, quan ara som 8.000 milions d'habitants a la Terra i on la immensa majoria és pobra de solemnitat, no entenc que vulguin vendre't això de sí, més capacitat, menys patiment, menys dolor, menys sofriment, que això em sembla bé, més qualitat de vida, més longevitat, però en canvi no et parlen ni de felicitat ni d'igualtat, i tot això, totes aquestes tecnologies no són gratuïtes, això segur que té un cost, i aquest cost només el podria costejar aquell que tingués més diners. Llavors, si això passés, hi hauria una desigualtat i hi haurien ciutadans de primera categoria i de segona. Però en el cas que fos democràtic i tothom tingués accés a això, tampoc no hi hauria cap home o dona superior a l'altre, perquè tots estarien en el mateix nivell. Llavors, per què serviria? Quin sentit tindria viure 300 anys per fer què? Si aquí el que es tracta és de viure més, sí, però millor no, i millor tots. I això no ofereix igualtat. Això ofereix discriminació. David Pearce, ell sí que parla de no només longevitat i no només superintel·ligència, sinó també arribar al plaer i arribar a la felicitat, que era el tercer punt que ells promulguen. Però, tot així, una cosa és el desig que tenen i una altra cosa és la realitat en la que ens trobem ara. I ja no són 8.000, sinó són 9.200 milions i crec que cada any són 1,5 milió de persones que s'incrementen. Cada any no, cada 2 o 3 anys s'incrementa d'una forma brutal. Tenia l'estadística, ara no la tinc aquí a la ment, però sí que cada mes és 1,5 milió més d'habitants y cada any és moltíssim més. Això explosionarà. Uno de los puntos que vamos a ver, que lo que pasa es que ya hemos entrado en diálogo, pero uno de los puntos precisamente es este, y es que hay factores que tenemos que tener en cuenta. Uno es la injusticia. Y realmente encontraremos una casta social, se generará una casta social que está derivada por tu capacidad de tener una tecnología que muchísimos no la tendrán, no la podrán tener. Yuval Noah, él estaba hablando acerca de que tenemos una nueva generación que debido a la robotización, debido a la falta de empleo que surgirá como derivado de una robotización brutal, de hecho ya no solamente las empresas industriales, sino ya ves que en la administración tenemos los chatbots y otros que también permitirán las reducciones de empleo, y hablan de la generación inútil. Habrá un momento que tendremos una generación inútil que a lo largo de su vida nunca podrán tener acceso al trabajo. O sea, realmente la situación en un futuro, como mínimo, no es rosa. Hasta de países que sean en Sí, sí, sí. No ya una generación por la edad, sino países completos que no tendrán otra opción más que ser a los cuales se les dará el ingreso mínimo vital. Exactamente. Y un poco esta es la tendencia. Y conexión para... No, ya. Evidentemente, ahora ha habido pruebas. En Suiza, por ejemplo, hicieron un simulacro, en un pueblo de Italia también. Hubieron como pequeñas experiencias para ver qué impacto social podía surgir derivado a precisamente a esto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una población tiene una subvención pero no tiene acceso al laboral? Creo que es lógico pensar que a todos nos gusta desarrollarnos como personas, aprovechar nuestro intelecto, nuestras capacidades para plasmarlas en aquello que nos gusta o que podamos llevarla a cabo, ¿no? Entonces, sin duda que hay unos impactos, ¿no? Pero otro impacto, lo que tú comentas, es el impacto de generar castas tecnológicas en la que el que tenga acceso realmente podrá adquirir y tener estas capacidades, incluso esta posibilidad de tener mayor trayectoria de vida. Y la inmensa mayoría no podrá. Y eso creará una presión social brutal. Es decir, en la Edad Media... Va más. Por ejemplo, en la Edad Media, recolocados en la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media venía el conde, o el duque, el que fuera, ¿y qué había diferente a él? La ropa y el estatus que tenía. Pero el cuerpo que tenía él o que podía tener yo era el mismo. Tenía las mismas necesidades fisiológicas que las mías y solamente que él tenía un poder adquisitivo que podía comer cada día y a lo mejor a mí en la Edad Media igual comía pues una vez cada 3 días, ¿no? Por decir algo. Pero en lo que nos viene ahora no es así, sino el que tenga ese poder adquisitivo
sí que incluso se percibirá una diferencia muy notable con respecto de otros que no lo tendrán. Y habrán elementos que podrán conectarse o que podrán apropiarse que otros ni tan siquiera tendrán la opción de conseguirlo, ¿no? Pero bueno, esto es uno de los puntos que ¿dónde he dejado aquí? He dejado el mando y ahora... Aquí, sí. La otra... Perdón. No, creo que estoy yendo atrás, ¿no? El 2, la voluntad de la persona. Todo aquello que afecte, otro indicador a tener en cuenta, todo aquello que afecta a la identidad, a la libertad, a la intimidad, hay que pensarlo. La tercera, la que comentabas, todo lo que tenga que ver con el... no, estoy aquí ahora. Con el principio de justicia, que es lo que tú comentabas. Es decir, que nos vamos a encontrar a un entorno social que será privilegiada con respecto al resto de la población. El tema de éticas y valores. ¿Alguien puede leer ese fragmento precisamente de uno de los impulsores? ¿Puedes leer lo que dice? No podemos asumir alegremente que una superinteligencia necesariamente comparta ningún de los valores finales, estereotipadamente asociados con la sabiduría y al desarrollo intelectual. No podemos dar por sentado que el 2084 no será peor que un mundo feliz de Huxley o el 1884 de Orwell. Mike Bostrom, que es el filósofo sueco, el impulsor del transhumanismo, él mismo se da cuenta de que tampoco nos ofrece garantías, que el tema no es tan fácil. Y a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros plantear unos valores en la inteligencia artificial? Y eso, ¿quién será el que lo va a introducir? ¿Y sobre qué perspectiva? ¿Y sobre qué base, ¿no? De hecho, los coches eléctricos los coches autónomos tienen este problema. Tienen que tomar decisiones en base a unos programas y tienen que escoger la alternativa A o B. ¿A quién atropella? Por ejemplo, ¿no? Me estoy haciendo ahora un lío con... El control está en red. Sí. Vale. Menos mal, gracias. Bien, ¿qué diferencia hay respecto a la fe cristiana? Fijaros, uno de los teólogos, no sé si lo conocéis, es Francesc Torralba. Él habla de que el transhumanismo en realidad es una forma de fe bajo un ropaje de ciencia, ¿no? Porque sí, es cierto, utiliza la ciencia y la tecnología. El concepto cristiano también se utiliza la ciencia y la tecnología, pero ellos lo dan como algo que es suyo, propio de su ADN. Además, Yuval Noah escribió el segundo libro, Homo Deus, diciendo que el ser humano llegará a ser pues, un dios. Y a mí esto me recuerda un poco a la época de los griegos, ¿no? Que tenían sus dioses, ¿no? Tenían todos aquellos dioses que eran como hombres, superhombres, con unas capacidades más allá, pero nunca a este concepto de Dios que tenemos nosotros, ¿no? Y él, en el transhumanismo, lo que se pretende es ocupar el lugar de Dios, eligiendo, eso sí, como artífice, su propia evolución humana. Una evolución humana que la quieren interferir de una forma inteligente según sus herramientas. ¿Qué nos prometen? Yo diría que dos cosas. Una es la fe en tecnología. ¿La fe en tecnología para qué? Para salvarnos de nuestra finitud. Y por otro lado nos prometen la inmortalidad, no sé si la conseguirán, en vez de la eternidad, ¿no? La promesa, sin duda, que es ambiciosa y de alguna forma nos dicen que van a poder lidiar con el sufrimiento, con el envejecimiento, con el dolor, etcétera, etcétera. Y nos plantean que justamente la mejora a través de las tecnologías será el mecanismo adecuado en la que se pueda conseguir. De lo que se trata finalmente, y me llamó la atención las palabras de Francesc Torralba, es que se quiere llevar la transición del hombre que cree en Dios al hombre que se cree Dios. Y ahí está un poco el kit de la cuestión. No es tanto una decisión concreta, sino que hacia dónde nos deriva todo esto. Y la idea final es esta, ¿no? La de pensar que somos autosuficientes, que realmente lo podemos conseguir, como en su época en Génesis capítulo 1, también el hombre y la mujer también pensaron, Adán y Eva,
que podían conseguir el tener ese conocimiento especial, ¿no? Querían tener acceso al árbol de la vida, hoy en día quieren tener acceso a la eternidad, o más que a la eternidad, digamos, a la inmortalidad, que es diferente a la eternidad. Y por otro lado, querían definir lo que estaba bien y mal en base a sus principios morales, y que en un entorno líquido cada vez va cambiando según el año y la época en que uno pueda estar, ¿no? Los transhumanistas prometen salvación, sí. ¿A través de qué? A través de la tecnología, que procede de la propia condición humana. Sin embargo, nosotros, los cristianos, aspiramos a superarnos, por supuesto que sí. Y nuestra salvación no está en base a una tecnología, sino que es por medio de una mediación. Nosotros creemos en que hay un Dios creador y creemos que este Dios creador se hizo latente a través de la persona de Jesús, que murió en una cruz. Para nosotros es muy importante este relato, porque entendemos que es real. ¿Y por qué es real? Porque sabemos que no solamente quedó en una cruz, sino que resucitó al tercer día. No conozco historiadores que puedan todavía rechazar esa realidad. Conozco investigadores que tras su análisis llegaron a ser cristianos, pero no al revés. Si a mí me demuestran que Jesús no resucitó entre los muertos, yo me alinearé totalmente con lo que dijo Pablo. Si eso no es verdad, van a mi fe, estoy perdiendo el tiempo. Si esto es real, realmente tenemos la promesa de una vida eterna, no de una vida inmortal, que dependerá mucho de lo que me voy añadiendo en mi cuerpo, no, sino de una vida eterna, de una vida que me va a dar muchas más capacidades que lo que tengo aquí en la tierra, que hay una proyección de eternidad. Yo creo que esta es la gran diferencia entre el transhumanismo, que intenta salvar al hombre desde una perspectiva muy humana, muy suya, con las tecnologías, con todo lo que tiene a su alcance, a una perspectiva cristiana que sabemos que en primer lugar tenemos la oportunidad de una mejora continua en nosotros, claro que sí, una mejora en nuestros valores, una mejora en nuestro carácter, en el dominio propio, en la fe, en la templanza, en la mansedumbre, en todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Que por supuesto nuestros cuerpos sean glorificados, y tanto que sí. Que tendremos una proyección incalculable, por supuesto que sí. Pero es una fe basada en un hecho real. Y ese hecho real es lo que nos permite el poder seguir avanzando. Yo insisto, muchas veces, si alguien me demuestra lo contrario, yo encantado de la vida, cambio de registro, pero creo que hasta la fecha nadie ha sido capaz, porque son innumerables las evidencias de que eso fue algo real, algo que pasó en la historia aproximadamente hace unos 2000 años. Y eso me cambió mi forma de ver la vida, me cambió mi forma de entender en qué contexto estoy moviéndome actualmente, al margen de una tecnología que por supuesto es buena y es válida, pero que es limitada y que no va a poder alcanzar más de lo que se le permita. Y al final va a haber unos límites que el hombre no podrá, aunque lo crea, aunque entienda que sea su aspiración, no podrá sobrepasar. Pero mientras tendremos que tomar decisiones, tendremos que plantearnos qué hacemos a partir de ahora y cómo enfrentarnos a este entorno, ¿no? Hay un versículo que a mí me encanta, que es Eclesiastés 3:11, y dice así: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto eternidad en sus corazones. El ser humano tiene una concepción de eternidad. No puede uno pensar que todo se queda aquí en unos años de vida. Pero es que Dios ha puesto en el corazón del hombre este concepto de eternidad, porque hay una eternidad más allá. Y hay un acceso a tener esa eternidad con Dios a través de la persona de Jesús. Él sí que me puede salvar de mi contexto social, de mi contexto personal, de mi situación moral, de mi situación espiritual, y me puede dar perspectiva de un cambio real en mi vida. En la Biblia nos habla de nuevo nacimiento, de cambiar mi forma de vivir y mi vida con una experiencia espiritual y tener una clara visión de esperanza en la eternidad. Una cosa es tener una esperanza y otra cosa es tener, pues una buena intencionalidad, ¿no? El tener ilusiones, si no están basadas en algo concreto, es convertirte en un iluso, porque crees en ilusiones que no se sostienen en nada. El que tiene una esperanza viva, entonces sí que sabe
sí que tiene la certeza de que así como Él murió y resucitó, un día también nosotros seremos resucitados. Y para mí esta es la gran alternativa. Una alternativa que es difícil a lo mejor de explicar porque no es popular, porque actualmente no hay muchos micros que te permitan poderlos poner, ¿no? Hay hombres como Francesc Torralba y otros muchos más que están hablando desde una perspectiva ética diciendo es que no cabe el transhumanismo. Ataca contra la dignidad del ser humano. Ataca con el hecho, por ejemplo, de crear diferentes niveles sociales todavía mucho más peores que con la anterioridad, ¿no? Ataca con la libertad del ser humano. Yuval Noah te dice, no, el libre albedrío no existe, si todo es programable. Pero es una trampa. Es una trampa que si caemos en ella, entonces nos libra de nuestra responsabilidad en la toma de decisiones a lo largo de la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no hay libre albedrío, pues mira, lo que he hecho es porque he sido programado para ello, ¿no? Y es una lectura complicada de poder aceptar.